Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Neri nuevamente. El día de hoy nos encontramos en la comunidad indígena de Comanja, Michoacán, donde se llevará a cabo en este momento el encendido y renovación del Fuego Nuevo Purépecha. Prácticamente el evento formal empieza hace ratito con las comunidades que nos acompañan invitándoles un taco, pero formalmente ahorita a las 4:30, 5 se van a ponerle un recuerdo de Comanja, como es una pequeño, una pieza de pan, de fruta, y bueno, se les da a las autoridades, y reconocemos las autoridades, trabajamos con ellos, se les da el bastón de mando o bastón de sabiduría para que ellos nos aporten y vayan adelante en nuestros contingentes. Va a haber, después de que se hace una vuelta por las principales calles de la comunidad, se hace un pequeño evento cultural aquí en la cancha de básquetbol, y acabando las actividades se hace el encendido y renovación del Fuego Nuevo. ¿Nos puede comentar en relación a las comunidades invitadas que vienen a formar parte de este evento? Bien, de las comunidades que generalmente nos han acompañado casi en los 4 años, excepto que por algún motivo fallen, que haya alguna falla mecánica, vienen en esta ocasión de Santana Maya, vienen de Cuitseo, vienen de Pátzcuaro, vienen de la ciudad de Zacapu, vienen de comunidades de aquí de alrededor, de Cueneo de la Libertad también nos acompañan. ¿Qué es lo que nos va a presentar en relación a lo que es las actividades que se van a llevar a cabo? Mira, el día de hoy viene un equipo nuevo que es el de Santana Maya. Traen una danza muy bonita. Vienen los de Cueneo, ellos les llaman los Tigres. Y viene un compañero que es compositor, va a ser que va a dirigir el encendido propiamente en puré y en español, y va a tocarnos pirecuas de su propia inspiración. Se llama el profesor Adolfo, que es de Urandén. Hace ratito lo van a ver. El encendido, tenemos 4 gentes mayores, ya que tienen, ¿propios de aquí de la comunidad? Sí, propios de la comunidad, que ya tuvieron una preparación pequeña. Se hace frotando un pedacito de lima y una piedra, y saca una chispita, pero de forma manual. Lo reciben después en un pedacito como de camiseta preparada precisamente para que caiga una chispita, y a un ladito va a haber un pequeño pasto seco que lo va a arropar, y cuando caiga la pequeña chispa lo arropa y se le pone tantito airecito y empiezas a crecer. Ellos van a tener a su lado ocote bien buenísimo, ahí lo tenemos, y se van a poner uno en cada esquina. El que primero no es competencia, ya saben que no es competencia. El que primero logre encender el fuego lo va a compartir con los 4 que están, y cuando ya los 4 tengan el fuego, ya va a estar ocote con la leña que tenemos desde octubre secándose y que está ya ahí, es la leña esa que está ahí, especialmente arreglada. Entonces, al compartirlo, los 4 al mismo tiempo le prenden con el ocote ahí y empieza a trabajar eso, y sale muy bonito. También tenemos el ocote para toda la gente que va a estar aquí, y lo hacemos, bueno, es la parte solemne de esto que hacemos nosotros y que se nos quedó en el dentro del corazón. Por eso nos da ánimo hacerlo y lo hacemos de corazón. Mira, la yacata está formada en esta ocasión con tabique que se hace aquí, tabiquito, y en medio tiene tierra que también es de la que se hacía el tabique. Arriba se ve como si se hubiera hecho ¿cómo se llama? Quemado algo. Es que se durmió ayer por la tarde el fuego nuevo que estaba, y que hoy lo vamos a renovar. De lo que me hablas del maíz, es que aquí en Comanja y en la región Ciénega de Zacapu se consume, se produce, se cultiva mucho el maíz de diferente color y todo. Es básico aquí aquí en la región Zacapu. Que de hecho puede ser lo que nos representa, claro, la bandera purépecha, ¿no? Que nos representa el dios del maíz. Exactamente. Y es muy importante la presencia de él. ¿El chilacayote tiene algún significado? Aquí se siembra como un complemento solamente.
pero como la tierra en algunos lugares es muy fértil, se produce, sembrando poquito se produce mucho. Pues agradecerles yo a todos, a ellas que nos hacen el favor de acompañarnos y ayudarnos a trabajar en diferentes momentos. Acabamos de presenciar lo que fue el encendido del Fuego Nuevo Purépecha aquí en la comunidad indígena de Comanja, perteneciente al municipio de Cueneo. Comentarles que por respeto al ritual no fue posible hacerles alguna transmisión sobre lo que es el encendido. Eso por respeto a nuestra cultura purépecha y lo importante que es para nosotros dentro de nuestra cosmovisión. Más sin en cambio, esperamos que les haya gustado la parte cultural que les estuvimos transmitiendo. Y si Tata Dios nos lo permite, el próximo año estaremos por aquí visitándonos. Echen para Cachax, los viernes.